Hola, bienvenidos sean a este video. Bueno, la reseña de Momodora Moonlit Farewell se va a demorar un poco, así que pensé, ¿las tier lists son populares todavía? Y pensé en hacer un ranking de los juegos de Puyo Puyo basados en mi opinión, porque eso es lo que a ustedes les gusta ver al parecer. No voy a contar títulos que no he jugado, obviamente, como Quest o Puyo Puyo Bots, y honestamente no me llaman la atención. Kirby's Avalanche y Dr. Robotnik's Bean Bean Machine los jugué, pero son un reskin, así que a mi juicio no cuentan. También no hablaré en detalle de cada una de las entregas porque ya lo hice en el canal, solo hablaré de forma resumida de cada uno. Así que empecemos con el Puyo Puyo el cual nunca le he hecho un video, el Puyo Puyo original del 91 para la MSX y Famicom. Seré honesto, no sabía que este juego existía cuando inicié el canal, y no creo valga la pena hacerle una reseña al ser tan simple. Yo creo que es ok, definió el gameplay la fórmula de toda la franquicia, pero se nota que es el primero. El control es súper rígido, posee pocos modos de juego, no hay cutscenes ni comedia, posee 6 colores haciéndolo bastante difícil. Supongo está bien para el hardware, supongo. Tiene versus para 2 jugadores, misión, está bien, pero no es un título que rejugaría honestamente. Aún así, tiene su lugar en la historia. Ahora sí vamos con la versión más conocida, el Puyo Puyo 1 de arcade, siendo técnicamente un remake. Es bueno, al mejorar comparado con el original por automático debe estar más arriba creo yo. Posee cutscenes, interacciones de personajes, humor, un modo single player más definido. Es el Puyo Puyo que todos conocemos. Hay solo 5 colores ahora, haciéndolo más fácil, pero no tanto. 5 colores sigue siendo un cacho. Aún no posee las mecánicas de su secuela, Offset y Perfect Clear, haciendo que no haya mucha estrategia. Irónico, siendo que es un juego de puzzle. El primero en hacer una cadena de 5 o 6 gana. Es un juego muy ofensivo, sin mucha variedad por ese lado. Aún así, es bueno, me gusta. Pero tampoco es un título que me den muchas ganas de volver a jugar. Ahora sigue Puyo Puyo Su, una secuela bien hecha al mejorar en prácticamente todo. Posee más soundtrack, porque el primer título tenía temas de los Mado Monogatari. Posee las mecánicas de Offset, Perfect Clear, Super Rotation, las cuales perfeccionaron el gameplay base de Puyo Puyo. Posees diferentes rutas para cada dificultad, antes era raro. El modo difícil te hacía comenzar en la etapa 4, si mal no recuerdo, en Puyo Puyo 1. El sistema de la torre y diferentes endings le da un valor rejugable. Es genial, no hay mucho más que decir. Y Puyo Puyo Son es incluso mejor. Es el peak de la era de Compile. Posee voice acting, una historia hilarante y absurda, gran OST. Con eso ya tendrías un gran juego, pero fueron un poco más lejos con los Son Puyos. Sé que no a todos les gusta, y lo entiendo. Que caiga un Son Puyo en el lugar donde está el trigger de tu cadena es molesto, pero con habilidad puedes aprovecharte de eso y hacer una cadena mejor. Aún así, es cool que intentaran añadir algo más al gameplay. También posee diferentes rutas para diferentes personajes, Draco y Cheso teniendo protagonismo en la ruta fácil y difícil respectivamente. Es un gran juego. Ahora, Puyo Puyo-en. Un juego tan especial al punto que tuve que hacerle un video 2 veces. No me gusta. Adoro los gráficos y el soundtrack y eso. La historia es ok, funciona, es graciosa, la caracterización de los personajes está bien, pero todo el tema del clímax con Satan siendo controlado mentalmente, Doppelganger Arle apareciendo y nunca sabemos qué quería, de dónde salió, a dónde se fue después de lo ocurrido, o sea... ¿Quién conchetumare eres vos, weón? Sé del lore de Kenji Oda, hice 2 videos cubriendo el tema, pero no te dicen eso en el juego, y eso es un problema. El gameplay tampoco ayuda. Aprecio el que cada personaje tenga una habilidad especial en combate, pero no solo está súper desbalanceado al punto de arruinar la curva de dificultad, pero el juego es más lento que la chucha. Combates pueden durar minutos por las skills que borran puyos, por los hard puyos, etc. ¿Y para qué hablar de la pelea final con Doppel? Que se joda. Puyo Puyo-en es potencial perdido. Eso lo prueba su versión de Game Boy Color.
Las habilidades están más balanceadas, el gameplay no es más lento que la chucha, la curva de dificultad está mejor hecha, tiene son puyos, es mucho más divertido. No es perfecto, o sea, ¿por qué no asignaron las habilidades al botón Select? Pero aún así, arregló prácticamente todos los problemas del original, haciéndolo un mejor juego. Ahora pasamos a Sega con Puyo Octagon. No me gusta mucho Puyo Octagon. Los gráficos están bien, supongo, aunque no me gusta que solo haya un render por personaje. Quiero decir, Arpy se enoja caleta en esta escena y su render está ahí en plan... ¿El soundtrack son remixes de Puyo Puyo Su? La historia es cómica, es un domingo random en la vida de Arle donde pelea contra varios personajes. Funciona. El gameplay no es la gran cosa, no intenta algo nuevo como sus predecesores. Tienes los point puyos, ¿cierto? Y no me gustan, porque son una mecánica de comeback. Fever lo haría mejor. No es un mal juego, solo existe. Sega estaba probando su nuevo juguete con un título menor. Aún así, lo jugaría 1000 veces por encima de Puyo Puyoen. Sigue Fever 1. Me gusta Fever 1, creo es genial. Le dio la identidad visual a la franquicia, introdujo personajes nuevos, la mecánica de Fever me gusta. Es cierto que puede darse para comebacks, pero un buen jugador puede usar el Fever del oponente a su favor. Le añade una capa extra de estrategia que me gusta. La historia funciona, es Misa Cord haciendo un examen técnicamente, mientras abusa de su poder como profesora. Es cómica, aunque sí se le puede criticar el que varios personajes sean similares a los de Compile. Amit es similar a Arle, Liddell es similar a Seriri, etc. Aunque igual los hacen más distintivos con el tiempo. Rafina y Rulu, por ejemplo, se diferencian bastante, pese a notarse la inspiración en una de ellas. Y luego Fever 2 lo hizo incluso mejor. Buenos gráficos, mejor historia al explorar Primtown, buenos personajes nuevos. Es verdad que no soy muy fan de Zeke, pero aquí en Fever 2 sí es un buen personaje, con el tema de ser mitad demonio, su conexión con el espíritu del libro de Klug, cosas que no desarrollarían a futuro, pero bueno. Es cierto que Fever 2 reusa soundtrack de Fever 1, pero posee temas originales buenos. No añade algo importante a nivel de gameplay, pero tienes los ítems para efectos en combates y modos como Endless Chew Panic, creo se llamaba así. Se le puede criticar a Fever 2 que va muy a la segura, pero al ser Fever 1 pero más pulido, creo eso es suficiente para estar arriba en el ranking. Aniversario 15 es top tier también. Es cierto que a nivel de trama no es complejo, pero funciona el tema del torneo, además de darle una ruta a cada uno de los personajes. Eso ayudó el tema de las interacciones. Al ser la primera vez que el cast de personajes de Compile y Sega interactúan juntos, obtuvimos diálogos muy buenos y graciosos. Lo mejor son todos los modos de juego disponibles. Todo eso significa que Aniversario 15 posee un montón de contenido. Es verdad que su estilo visual no es tan pulido como el de futuros juegos, y el modo Underwater apesta, pero creo que quizás sea el número 1. Personalmente creo que es el mejor juego hasta ahora. Puyo Puyo 7. Tú eres solo ok en mi libro. Posee un estilo visual cuestionable. Algunos personajes lucen bien y otros no, Ringo siendo el caso más notorio. La historia, pese a ser absurda y graciosa, y poseer buena caracterización, posee cosas sin explicar. Los personajes no reaccionan asustados al estar en otro mundo. Ringo no sabe qué son esas cosas que caen, pero hay una estatua de puyos frente a su escuela. ¿Sabe qué son los puyos o no? Eiko lo hizo todo solo porque estaba aburrido. Y el clímax es el mayor Deus Ex Machina en la franquicia. Una cosa es hacer algo absurdo para el humor, y otra es no explicar muy bien tu propia historia. Posee 5 modos de juego, que está bien, pero es un downgrade comparado con los varios de Aniversario 15, y el modo Daihenshin está súper desbalanceado. No es un mal juego, prefiero jugarlo por sobre otros en esta lista, pero sí pudo ser mucho mejor. Aniversario 20, creo es bastante bueno. Al parecer es una opinión controversial que tengo,
pero Aniversario 15 creo es mejor. Sí, posee gráficos mejor pulidos, gran soundtrack, la historia está bien, es cómica, pero sí molesta que algunas rutas sean no tan propias del personaje. Ejemplo, la ruta de Witch es ella consiguiendo weas para una poción, funciona para el personaje. La de Klug es que él se emborracha, cosa que podría pasarle a cualquiera. La ruta de Feli, hay mucha gente en la fanbase que la odia, y su ruta aquí ayuda a tener esa postura. Ese creo es el tema que menos me gusta en este juego, que varios personajes fueron simplificados. Rulu siempre o tiene que amar a Satan o tiene que odiar a Arle. No hay de otra. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Misa Kord que quería ser maestra? El gameplay es muy bueno, con hartos modos de juego, una ruta para cada personaje, pero el slot mode no me gusta por lo random que es y por el poco daño haciendo que dure más de la cuenta. La ruta final, que se desbloquea al completar todas las demás, no es más difícil que el resto, es raro, debería tener una dificultad mayor. Por cosas como esas es que, aunque me encanta este juego, no lo puedo colocar en la tier list más alta, pero top 4 sigue siendo muy bueno. Puyo Puyo Tetris 1, tú eres raro. Me gusta el juego, creo es bueno, pero sí tiene cosas cuestionables. Lo técnico me gusta, la trama está bien, aunque me molesta el capítulo 6, que es la wea más relleno que he visto en la franquicia. Lo mejor es la recta final con X y el conflicto de tener a un guardián. Es lo mejor en ese aspecto. Lo malo son ciertos personajes. Arle asustada por Seth. Arle, la chica valiente y tomboy del equipo, teniendo un ataque de pánico por un robot que quiere que coma verduras. ¿Por qué? Satan poniéndose a llorar por una razón estúpida. Me están weando. Esto sí es algo que a muchos les molestó, y me incluyo. El escuadrón Tetra, solo dos personajes me agradan, T y X. Seth, O y AI solo existen para mí, no poseen mucho una personalidad o relevancia en la trama. ¿Y para qué hablar de S y J y Ellie? Si me conocen ya saben que los detesto. No me voy a desahogar aquí porque ya lo he hecho antes. El gameplay es bueno, aunque no muy balanceado, al Puyo Puyo y Tetris ser dos juegos de puzzle muy diferentes. La dificultad es más fácil de lo normal, excepto en la pelea contra Ecolo, no sé por qué chucha. Solo hay 5 modos de juego, porque adaptar otros a Tetris supongo no pudieron. Es un buen juego, pero sí que posee cosas bastante criticables. Chronicle, no me agradas. Aprecio el intento de hacer un RPG si tan solo no fuera aburrido. Recorrer el mapa es latero, las peleas son repetitivas, Skill Battle es cool, pero no hay mucha estrategia en los combates, pobre variedad de enemigos y la historia apesta. No hay construcción de mundo aquí, Ali es un personaje para nada interesante, gran parte de la historia casi no avanza, repiten chistes a más no poder y posee la peor caracterización de toda la franquicia. Lo mejor es Rafisol, creo es un personaje interesante, y posee varios modos de juego. Contenido no le falta a Chronicle, si tan solo fuera un juego más pulido. Champions, te detesto con toda mi alma. Reuso de assets a más no poder, no hay historia, no hay comedia, solo es Puyo Su y Fever con online. ¿Cómo mierda esto existe? Sé que es un juego barato y no me interesa. Aún si fuera gratuito lo seguiría basureando por ser un producto sin alma. Es la definición de cash grab. Al menos juegos como Puyo Puyo En, Chronicle o Puyo Octagon intentaron algo o poseían una historia. Hay razones por qué alguien querría jugarlos. ¿Cuál es la razón para jugar Champions ahora? Lo odio, lárgate de mi vista y pasemos al último antes de que me dé una úlcera. Puyo Puyo Tetris 2. Me gusta, bastante, pero sí es verdad que como secuela pudo ser mejor. El guión es mejor, posee a dos muy buenos personajes, Marley y Squares, la comedia es graciosa, la caracterización es mejor, está bien. A nivel gameplay, pues si bien me agrada la dificultad adaptativa, el intento de balancear los versus entre Tetris y Puyo Puyo y que implementaran Skill Battle, solo eso nuevo tiene a nivel gameplay. ¿Les costaba añadir otros 2 modos de juego más como mínimo?
Con eso creo pudo haber sido una secuela perfecta, en lugar de quedarse a medio camino. Y esa sería mi tier list de los juegos de Puyo Puyo. ¿Algún cambio que quizás deba hacerle? A decir verdad, Pocket Puyoen creo merece estar más arriba. Sí, hizo suficientes cosas bien para estar una tier más arriba. Y listo. Claramente está hecha en base a mi opinión. Si quieren dejar sus opiniones en los comentarios pueden hacerlo. Y si quieren otras tier lists, por ejemplo una de los juegos de Profesor Layton, también comenten al respecto. Eso sería todo, que estén súper bien y nos vemos. Adiós.